Papi, ¿prometes que no vas a buscar otra mamá?, preguntó Clara, con sus grandes ojos verdes fijos en los de su padre, mientras Diego intentaba arroparla para dormir. La pregunta, pronunciada con la inocencia brutal de una niña de 5 años, atravesó el corazón de Diego Navarro como un relámpago, dejándolo sin aliento. En los 2 años desde la muerte de su esposa, Clara rara vez hablaba de su madre, pero cuando lo hacía, sus palabras eran dardos precisos que reabrían heridas que Diego creía controladas. ¿Por qué preguntas eso, mi cielo?, logró responder, sentándose en el borde de la cama decorada, con estrellas y lunas plateadas, su voz temblando ligeramente. Clara abrazó con fuerza su osito de peluche gastado, el último regalo de su madre, y explicó, porque hoy en el colegio, Sofía dijo que su papá le trajo una nueva mamá después de que la suya se fue al cielo. Y yo no quiero otra mamá. Quiero que mamá siga siendo mi mamá, aunque sea una estrellita. Es del cuadro. Diego sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo explicarle a una niña de 5 años que nadie podría reemplazar a Laura, que el solo pensamiento de intentarlo le parecía una traición a la mujer que había sido su todo? Clara, mi vida, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Mamá siempre será tu mamá. Nadie puede cambiar eso. Nunca. Pero Clara, con sus cejas fruncidas en una preocupación que parecía demasiado grande para su edad, insistió. Pero, ¿tú no estás triste sin ella? La maestra dice que a veces los papás y las mamás necesitan a otro papá o mamá para no estar solitos. Estalló en Elmore. La pregunta lo golpeó con fuerza. Estaba triste. La tristeza era solo la superficie de un océano de emociones que Diego había enterrado bajo interminables horas de trabajo, reuniones y adquisiciones. Navarro Holdings había crecido exponencialmente en los últimos 2 años, precisamente porque se había sumergido en el trabajo como quien se aferra a un salvavidas en un naufragio. Sí, a veces estoy triste, admitió, acariciando el cabello oscuro de Clara, tan parecido al de Laura. Pero te tengo a ti, Clara. Tú eres mi estrella más brillante. Clara lo miró, sus ojos revelando una sabiduría que iba más allá de sus años. Pero tú trabajas mucho, señaló. Lucía dice que trabajas tanto porque estás escapando. Damas de Luna. Diego sintió otra punzada de culpa. Lucía, la niñera, tenía razón. Estaba escapando de los recuerdos, del silencio en la casa, de las pequeñas cosas que le recordaban a Laura. A veces, los adultos hacemos cosas tontas, reconoció, sorprendido por su propia honestidad. Pero te prometo algo, Clara, tú y yo somos un equipo, y nada en el mundo cambiará eso. Pero prometes que mamá seguirá siendo mi mamá, insistió Clara, tenaz como solo ella podía serlo. Lo prometo, respondió Diego con voz firme. El amor no desaparece, princesa. Solo cambia de forma. Es hermoso. Clara pareció satisfecha, acomodándose entre las sábanas y abrazando su osito. Cuéntame la historia de cómo tú y mamá se conocieron, pidió. Un ritual nocturno que Diego había descuidado últimamente. Es tarde, Clara. Mañana tengo una videollamada temprano. Y tú tienes colegio. Intentó excusarse. Su mente, calculando las horas de sueño antes de los inversores de Singapur. El rostro de Clara se ensombreció, y Diego se odió por causar esa tristeza. Solo la versión corta, concedió, recostándose junto a ella. Tu madre estaba estudiando arquitectura, y yo estaba dando una conferencia sobre desarrollo inmobiliario. Eso. Pero tú no la viste al principio, interrumpió Clara, conociendo la historia de memoria, porque estabas distraído con tus papeles importantes. Diego sonrió.
recordando cómo Laura siempre decía que había tenido que chocar contra él para que la notara. Cierto. Y entonces ella me dijo, ¿acaso el gran Diego Navarro no mira por dónde camina? Clara rió, imitando una voz adulta. Y tú te quedaste sin palabras porque mamá era la mujer más bonita que habías visto. La más hermosa del universo, confirmó Diego. Isidem, el dolor mezclándose con la dulzura del recuerdo. Con los mismos ojos mágicos que tú tienes ahora, Ayesdil. Clara sonrió, sus párpados pesados. Y después se casaron. Y después nací yo. Y fuimos felices. Murmuró, medio dormida. Muy felices, susurró Diego, besando su frente. Descansa, mi estrella. Se quedó observándola dormir, con amor y remordimiento, oprimiendo su pecho. ¿Cuántas veces había delegado este momento a Lucía? ¿Cuántas noches había perdido en proyecciones financieras mientras Clara esperaba escuchar la historia de su madre? Al salir de la habitación, el silencio de la mansión lo golpeó. Era una casa hermosa, diseñada por Laura, pero se había convertido en un mausoleo, mantenido por empleados, pero carente del calor que ella le había dado. En su despacho, Diego se sirvió un whisky y revisó documentos para la reunión. Pero las palabras de Clara resonaban. Prometes que no vas a buscar otra mamá. Como si él pudiera contemplar reemplazar a Laura, como si existiera alguien capaz de llenar ese vacío. A las 5:30 de la mañana, la alarma lo despertó en el sofá de su despacho, entre papeles y una copa vacía. Se duchó. Vistió uno de sus trajes oscuros idénticos y se preparó para el día. La videollamada con Singapur fue seguida por una reunión directiva y una teleconferencia con arquitectos en Dubái. Para el mediodía, no había pensado en Clara desde el desayuno, que ni siquiera había compartido porque salió antes de que ella despertara. Su asistente, Carmen, entró con una carpeta. Señor Navarro, aquí está el informe sobre la propiedad en el centro histórico, dijo, colocando la carpeta en su escritorio. Y Lucía llamó. No podrá quedarse después de las 4 hoy. Es el cumpleaños de su nieta. Diego frunció el ceño, sintiendo que su día se desmoronaba. Y la reunión con los inversores chinos, ¿no podemos reprogramarla? Señor, respondió Carmen. Han viajado específicamente para este encuentro. Diego se pasó una mano por el rostro. Puedo contactar a la señora López del servicio de niñeras, ofreció Carmen. Pero Diego, recordando su promesa a Clara, la interrumpió. No, llevaré a Clara conmigo a la reunión. ¿Está seguro? Señor, preguntó Carmen, desconcertada. Las reuniones en el Encanto no son un lugar para niños. Clara sabe comportarse, respondió Diego con firmeza. Y es importante que pasemos tiempo juntos. Carmen asintió, una leve sonrisa de aprobación en su rostro. Confirmaré la reserva para 3 personas. Señor, a las 4. Diego esperaba a Clara en el vestíbulo de la mansión, nervioso, como si fuera a una primera cita. «Papi», exclamó Clara, bajando las escaleras con un vestido azul que Laura había elegido para su último cumpleaños. «Lucía dice que vamos a un restaurante elegante». «Isiraria Mari». «Así es, princesa», confirmó Diego, feliz por su entusiasmo. «Papá tiene una reunión, pero pensé que podrías acompañarme. Y después podríamos pasar por esa heladería que te gusta». Los ojos de Clara se iluminaron. «La del helado de chicle con chispas». «Esa misma», sonrió Diego. «¿Y prometes no mirar tu teléfono todo el tiempo?», preguntó Clara, seria. La pregunta lo sorprendió. ¿Era esa la imagen que tenía de él? «Lo prometo», respondió, agachándose. «Esta tarde es para nosotros».
Clara extendió su mano. Podemos llevar mi libro de princesas por si me aburro con tus conversaciones de números grandes. Gentelmasora. Diego rió. Por supuesto. ¿Y si te aburres? Haz nuestra señal secreta. ¿Recuerdas? Clara asintió, tocándose la nariz 2 veces. El viaje a El Encanto fue agradable. Clara habló de su proyecto escolar de mariposas, y Diego se sorprendió por su interés genuino. El restaurante, ubicado en un edificio histórico, propiedad de Navarro Holdings, era un lugar lleno de recuerdos de Laura. El maitre los recibió con deferencia. Señor Navarro, su mesa está lista. Los señores Chen y Zhang aún no han llegado. Un jugo de naranja para Clara, pidió Diego, ayudándola a sentarse. Clara miraba el lugar, impresionada por las lámparas de cristal y los manteles blancos. Nunca me habías traído aquí, comentó. Diego sintió una punzada de culpa. Este era el restaurante favorito de mamá, explicó. Veníamos en ocasiones especiales. ¿Entonces hoy es especial?, preguntó Clara. Porque estamos juntos, respondió él con sinceridad. El jugo llegó, y Clara se sumergió en su libro de princesas. Diego observó el restaurante, una pareja de ancianos, ejecutivos, discutiendo, una familia con niños pequeños. Y entonces la vio. Una mujer joven, cerca de los 30, con cabello castaño en una coleta práctica y un uniforme negro con el logo de El Encanto. Se acercó a la familia con una sonrisa cálida. Se agachó ante un niño que parecía a punto de una rabieta. «Hola, capitán», dijo, su voz melodiosa resonando. «Me han informado que tenemos una situación con la sopa. ¿Cuál es el problema?». El niño respondió, «Está caliente y tiene cosas verdes». Ella asintió con seriedad. «Las cosas verdes son sospechosas», concordó. «¿Qué tal una cuchara especial anticosas verdes? Tiene poderes mágicos». Regresó con una cuchara idéntica, salvo por una estrella dibujada. «Solo los niños valientes pueden usarla», advirtió. El niño comió sin protestas. Diego sonrió, impresionado por su creatividad. No era solo su habilidad, sino la calidez genuina que desprendía. Cuando se acercó a su mesa, su sonrisa iluminó el lugar. «Buenas tardes», saludó. «Soy Isabel, su camarera. ¿Puedo traerles algo?». Diego, momentáneamente sin palabras, respondió. «Un agua mineral para mí». Clara quisiera espaguetis con albóndigas. Isabel se volvió hacia Clara. «¿Sabes que los espaguetis son serpientes domesticadas por chefs italianos?», bromeó. Clara rió. «Eso no es verdad. Tal vez confundí mi información», replicó Isabel. «Te traeré los mejores espaguetis no serpiente». «¿Y pan?». «Me gusta mojar el pan en la salsa», dijo Clara. «Una conocedora», aprobó Isabel. Diego observó el intercambio, fascinado. Clara, normalmente tímida, florecía con Isabel. Cuando ella se alejó, Clara declaró: «Me gusta. Es divertida». Diego asintió. «Parece simpática». Los minutos pasaron con Clara contando más sobre su día, y Diego se encontró genuinamente interesado. Isabel regresó con el agua y una cesta de pan. «Los espaguetis estarán listos pronto», dijo, notando el libro de Clara. «¿Te gustan las historias?». Clara asintió. «Mi favorita es La Sirenita, pero no donde se convierte en espuma». «Buena elección», aprobó Isabel. «Yo siempre he sido fan de Mulan. Hay algo poético en fingir ser quien no eres para salvar a todos. ¿No crees?». «No, Meror». Diego, intrigado por su inteligencia, se sorprendió mirando más de lo apropiado. Su teléfono vibró,
Carmen avisaba que los inversores llegarían en 5 minutos. Isabel notó el cambio en su expresión. «¿Sus invitados están por llegar?», preguntó. «¿Sirvo la comida de Clara ahora?» «Ahora, por favor», respondió Diego, agradecido por su consideración. Isabel regresó con un plato de espaguetis decorado como una cara sonriente. Clara exclamó: «Es demasiado bonito para comerlo, pero demasiado delicioso para no hacerlo», replicó Isabel. Diego notó que el tenedor tenía una servilleta enrollada para facilitar el agarre, un detalle considerado. Cuando Clara tuvo problemas con los espaguetis, Isabel volvió, sentándose junto a ella. «¿Me permites ayudarte?», preguntó, mostrando cómo girar la pasta. Cuando Clara seguía luchando, Isabel la alimentó con naturalidad, un gesto lleno de gentileza. «Mi mamá me daba de comer así», comentó Clara. Antes de irse al cielo, Diego sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Isabel, captando el peso del momento, respondió suavemente: «Tu mamá debía tener una sonrisa tan bonita como la tuya». Clara asintió. «Papi tiene fotos. A veces las mira cuando cree que estoy dormida y se pone triste. Es Sure, es Italamera». Diego sintió que el mundo se detenía. Clara lo había visto en sus momentos más vulnerables, y ahora lo compartía con una extraña. Isabel lo miró brevemente, y en sus ojos había comprensión, no lástima. «Todos nos ponemos tristes a veces», dijo a Clara. «Es solo otra forma de amor». Diego, impactado por sus palabras, no supo qué responder. El maître interrumpió, anunciando a los inversores. Isabel se levantó. «Estaré pendiente si necesitan algo», dijo, retomando su tono profesional. Diego quiso agradecerle, pero las palabras se le atascaron. La reunión transcurrió con eficiencia, pero Diego estaba distraído, observando a Isabel atender otras mesas con la misma calidez. Clara, concentrada en su libro, robaba miradas hacia ella. «Su hija es encantadora, señor Navarro», comentó el señor Chen al finalizar. «Debe estar orgulloso». «Lo estoy», respondió Diego, sintiendo una emoción profunda. «Es lo más importante en mi vida». Y lo decía en serio, aunque se dio cuenta de que sus acciones no siempre lo reflejaban. La cuenta llegó, presentada por el maître. «¿Dónde está la señorita de los espaguetis?», preguntó Clara. «Su turno terminó», respondió el maître, entregándole una servilleta con un dibujo de la sirenita y Mulan. «Para mi amiga Clara, de parte de Isabel. P. D. Los espaguetis no son serpientes, creo». Clara sostuvo el dibujo como un tesoro. «¿Vendrá mañana?», preguntó. «Isabel trabaja de martes a sábado», informó el maître. Diego, sintiendo una inexplicable decepción, asintió. «¿Podemos volver?», dijo a Clara, que sonrió. Mientras salían, Clara parloteó sobre Isabel, y Diego se sorprendió pensando en ella, en su calidez, en su comprensión. Estaba traicionando a Laura. «No», se dijo, «era solo gratitud». Pero una chispa de curiosidad se había encendido, una que no podía ignorar. «No puedes traer a tu hija a un restaurante como este solo para trabajar mientras ella se aburre», exclamó Isabel, con una mezcla de incredulidad y reproche, cuando Diego le confesó que había llevado a Clara a El Encanto para combinar una reunión de negocios con el cuidado de su hija. Su voz, aunque baja para no atraer miradas, tenía un tono firme que hizo que Diego se detuviera, sorprendido por la franqueza de la camarera. Clara, sentada en la mesa, levantó la vista de su libro de princesas, confundida por el intercambio. «No estoy aburrida», intervino con su vocecita.
sosteniendo un dibujo de mariposas. Isabel me hace reír. Diego, atrapado entre la culpa y la admiración por la conexión que Isabel había forjado con Clara, sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. No era mi intención descuidarla, murmuró, su voz cargada de una vulnerabilidad que rara vez dejaba ver. La mirada de Isabel se suavizó, pero el desafío en sus ojos permaneció, marcando el inicio de una conversación que lo obligaría a enfrentar verdades que había evadido. La semana había transcurrido con una intensidad que Diego apenas podía manejar. La noticia de que Lucía, la niñera, estaría ausente por 2 semanas debido a una emergencia familiar había desbaratado su rutina. Navarro Holdings estaba en el punto álgido de cerrar un proyecto de centro comercial y las reuniones con inversores extranjeros no podían posponerse. Diego se había sorprendido a sí mismo pensando en Isabel en los momentos más inesperados. Durante una videoconferencia con socios europeos, en medio de una discusión con el consejo directivo, mientras revisaba contratos en la soledad de su despacho. No era propio de él distraerse así. Siempre había sido metódico, capaz de compartimentar su vida con precisión quirúrgica. Los negocios eran negocios. La familia era familia. Y Laura. Laura era un recuerdo sagrado que mantenía separado de todo lo demás. Pero ahora, sus pensamientos vagaban hacia una camarera de ojos avellana y sonrisa cálida. No sabía cómo sentirse al respecto. La culpa, esa vieja compañera, lo acechaba cada vez que consideraba la posibilidad de sentir algo por alguien nuevo. Era una traición a Laura. No. Sin embargo, las palabras de Clara, «Tú trabajas mucho porque estás escapando», resonaban, obligándolo a cuestionarse si realmente estaba viviendo o solo sobreviviendo. Cuando Carmen, su asistente, entró en su oficina con una llamada del servicio de niñeras, la realidad lo golpeó de nuevo. «Señor Navarro, la señora López dice que no tienen niñeras disponibles para el horario completo», informó Carmen. Podrían cubrir algunas horas, pero no todo lo que Lucía manejaba. «Brede». Diego suspiró, sintiendo el peso de su promesa a Clara. «Tú y yo somos un equipo». «¿Cuánto tiempo necesitarían para encontrar un reemplazo?», preguntó. «Al menos una semana», respondió la señora López por teléfono. «Nuestras niñeras pasan por un proceso riguroso de selección». Diego agradeció y colgó, su mente analizando opciones. Su madre estaba en un retiro en Bali, y su suegra no era una posibilidad. La relación se había tensado tras la muerte de Laura. «Carmen», siempre anticipándose, sugirió, «Señor, podríamos reprogramar algunas reuniones por videoconferencia desde su casa». Y Luna mencionó lo mucho que disfrutó en El Encanto. «El restaurante está cerca del colegio y tiene ese rincón privado que usted reserva. Podría trabajar desde allí algunas tardes». «Ese sí, 2». Diego contempló la idea. No era descabellada. Había cerrado tratos en restaurantes, y El Encanto ofrecía un ambiente tranquilo para revisar documentos mientras Clara hacía sus deberes. Y, si era honesto, la posibilidad de ver a Isabel de nuevo no era del todo irrelevante. «Es una buena idea», concedió. «Organízalo para martes, jueves y viernes». «¿Alguna preferencia de mesa?», preguntó Carmen, con un destello de complicidad que Diego prefirió ignorar. «La misma de la semana pasada», respondió, intentando sonar casual. Carmen asintió. «Por supuesto, señor. Estas del...». El martes, Diego recogió a Clara del colegio. Una experiencia tan novedosa que varios padres lo miraron con curiosidad. Cuando Clara lo vio, sus ojos se iluminaron. «Papi», exclamó, corriendo hacia él. «¿Dónde está Lucía?» «Tuvo que viajar por una emergencia familiar», explicó,
Diego, abrazándola. Así que pasaremos más tiempo juntos. ¿Qué te parece ir a El Encanto? Clara saltó de emoción. Vamos a ver a Isabel. Le hice un dibujo de ella dándome espaguetis. Con una mariposa. Porque me gustan las mariposas. Diego sonrió, sorprendido por el impacto que Isabel había tenido en su hija. Mientras caminaban las 3 cuadras al restaurante, Clara parloteó sobre su proyecto escolar. Y Diego se encontró genuinamente interesado. El Encanto estaba tranquilo, con pocas mesas ocupadas. El maître los recibió con deferencia. Señor Navarro, señorita Clara, bienvenidos. Su mesa está lista. Los llevó al rincón privado con vista a la plaza, ahora con un set de colores y papel para Clara. Isabel sugirió que a la señorita le gustaría dibujar, explicó el maître. Diego sintió un vuelco al escuchar su nombre. Ahí está, susurró Clara, señalando la entrada de la cocina. Isabel, con su coleta práctica y uniforme negro. Saludaba a otra mesa cuando notó a Clara, su rostro iluminándose. Tras disculparse con los clientes, se acercó. «Mis clientes favoritos», exclamó. «¿Cómo estás, Clara? Me hiciste un dibujo. ¿Está desquestide?» Clara sacó una hoja doblada. «Eres tú, yo, papi y una mariposa», explicó, orgullosa. Isabel tomó el dibujo como si fuera una obra maestra. «Es precioso. Captaste perfectamente mi nariz», dijo, mirando a Diego con una sonrisa. «Y me encanta cómo dibujaste a tu papá sonriendo». Diego sintió un calor en el pecho. «Un retrato generoso», comentó, consciente de lo poco que sonreía últimamente. «A veces, los niños ven lo que está bajo la superficie», respondió Isabel, con una suavidad que lo desarmó. «¿Qué puedo ofrecerles?» «Más espaguetis, no serpiente». Clara rió. «Sí, por favor, y pan». «Una conocedora», aprobó Isabel. «Y para usted, señor Navarro, están». «Lo mismo», respondió Diego, sintiendo un rubor inusual. «Y un agua mineral». Isabel anotó el pedido, su sonrisa cómplice. «¿Alguna preferencia de salsa?» «La que recomiende el chef», dijo él, atrapado por sus ojos avellana. Cuando Isabel se alejó, Clara declaró: «Me gusta mucho, Isabel. Es como si fuera mágica». Diego asintió. «Parece una persona muy amable». La tarde transcurrió en una rutina agradable. Clara dibujaba, Diego trabajaba, e Isabel pasaba con bebidas o bromas que hacían reír a Clara. Pero cuando Diego mencionó que había traído a Clara para trabajar, Isabel lo confrontó con su comentario inicial, dejando en claro que no aprobaba descuidarla. «No quería que sonara así», explicó Diego, avergonzado. «Estoy tratando de equilibrar el trabajo y estar con ella. Pero no tengo niñera ahora». Isabel suavizó su expresión. «Lo entiendo. Pero Clara merece más que estar sentada mientras tú trabajas. Es una niña especial». Diego asintió, impactado por su franqueza. «Tienes razón. Prometo hacerlo mejor». Isabel sonrió, satisfecha, y volvió a sus tareas. Diego observó cómo interactuaba con otros clientes, su calidez genuina iluminando el lugar. Clara, concentrada en un rompecabezas que Isabel le había traído, parecía feliz. Pero Diego sabía que debía cumplir su promesa. El jueves, regresaron a El Encanto. Clara llevó otro dibujo, esta vez de mariposas. Isabel los recibió con la misma calidez, pero Diego notó un cansancio en sus ojos, como si hubiera dormido poco. «¿Todo bien?», preguntó, incapaz de contener su curiosidad. «Solo un proyecto que me tiene despierta», respondió ella, evasiva. «¿Y tú?»,
Clara, ¿cómo van esas mariposas? Clara explicó su proyecto escolar con entusiasmo. Y Isabel escuchó con fascinación. ¿Sabías que las orugas se disuelven casi por completo para convertirse en mariposas? Dijo Clara. Es como si murieran. Pero no. Solo se transforman. Es Dimorar. Es un concepto hermoso, comentó Isabel, mirando a Diego. A veces, tenemos que desarmarnos para convertirnos en nuestra siguiente versión. A veces, sin elegirlo, añadió Diego, captando la metáfora. Sus miradas se encontraron, y por un momento, el mundo se desvaneció. El viernes, Clara insistió en llevar flores para Isabel, un ramo de colores vibrantes. Mamá decía que las flores hacen feliz a la gente, explicó. Diego, recordando los lirios blancos que amaba Laura, asintió. Elegiremos las más coloridas, como mariposas. En el encanto, Clara entregó el ramo con un discurso ensayado. Es para decirte que eres nuestra amiga especial. El curol. Isabel, visiblemente emocionada, aceptó el ramo con manos temblorosas. Es el regalo más bonito que me han hecho, dijo, parpadeando para contener lágrimas. Lo elegí porque eres como una mariposa persona, explicó Clara. Isabel rió, mirando a Diego. Gracias, dijo, y él supo que agradecía más que las flores. Esa noche, Isabel les anunció que era su último turno. Se iba a Barcelona para un programa de restauración de arte. ¿Te vas?, preguntó Clara, su rostro ensombreciéndose. Diego sintió un nudo en el estómago. Solo por 6 meses, explicó Isabel. Pero podemos seguir en contacto. Es más libre. Diego propuso decírselo a Clara juntos, y durante la cena, en una sala privada decorada con las flores de Clara, hablaron. ¿Como una mariposa que vuela lejos?, preguntó Clara. Exacto, respondió Isabel. Pero prometo intentar volver. Diego, viendo la tristeza de Clara, prometió enviar dibujos por correo electrónico. La cena fue agridulce, llena de risas y despedidas. Cuando Clara se durmió en el coche, Diego llevó a Isabel a su apartamento. Bajo la luz del porche, se atrevió a decir, me gustaría verte de nuevo. No como cliente y camarera, como personas. El hacía de... Isabel lo miró, sorprendida. Es complicado. Diego, me voy a Barcelona. ¿Y tú tienes a Clara? Lo sé, respondió él. Pero podríamos conocernos a distancia, sin presiones. Ella sonrió. Dame estos 6 meses. Si seguimos sintiendo esto, lo exploraremos. Diego asintió, besándola suavemente en la mejilla. Buen viaje. Isabel, haz cosas extraordinarias. Y tú sigue construyendo maravillas con Clara, respondió ella. Mientras conducía a casa, Diego sintió una chispa de esperanza. No era un final, sino un comienzo. ¿Cómo puedes pensar en alguien nuevo cuando mamá aún está en cada rincón de esta casa?, murmuró Diego para sí mismo, con la voz cargada de culpa, mientras sostenía una foto de Laura en su despacho. La luz de la luna filtrándose por la ventana. La pregunta, aunque no pronunciada en voz alta, resonó en la mansión silenciosa, donde cada detalle, desde los muebles diseñados por Laura hasta el osito de Clara, era un recordatorio de su ausencia. Había pasado una semana desde la despedida de Isabel en el Encanto, y Diego no podía sacarla de su mente, su sonrisa cálida, su forma de conectar con Clara, la chispa de esperanza que había encendido en él. Pero la culpa lo frenaba, como si abrir su corazón a alguien nuevo fuera una traición. Sin embargo, la promesa de mantenerse en contacto con Isabel, a través de correos y videollamadas, lo mantenía despierto, dividido entre el pasado que lo ataba
y un futuro que apenas comenzaba a imaginar. Los días posteriores a la partida de Isabel fueron una mezcla de rutina y anhelo. Diego se sumergía en el trabajo, dirigiendo Navarro Holdings con la precisión de siempre. Pero su mente divagaba hacia los mensajes que intercambiaba con Isabel. Habían comenzado con correos formales, donde Clara adjuntaba dibujos de mariposas y Diego escribía breves actualizaciones sobre su día. Pero pronto, los mensajes se volvieron más personales, con Isabel compartiendo fotos de su taller en Barcelona, donde restauraba pinturas renacentistas, y Diego contándole anécdotas de Clara o pequeños detalles de su vida. Cada intercambio era un paso hacia una conexión más profunda, aunque Diego luchaba contra la sensación de que estaba traicionando a Laura. Clara, por su parte, estaba emocionada con la idea de seguir en contacto con Isabel. Le envié un dibujo de una mariposa con alas de arcoíris. Exclamó una mañana mientras desayunaban. ¿Crees que le gustará Leivas de papi? Diego sonrió, conmovido por su entusiasmo. Estoy seguro de que le encantará. Princesa. Pero su sonrisa se desvaneció cuando Clara añadió, con la inocencia de siempre, Isabel es como mamá, ¿verdad? Las dos hacen que las cosas tristes sean menos tristes. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. ¿Estaba Clara comparando a Isabel con Laura? ¿O solo veía en ella la misma calidez que había perdido? Diego no supo cómo responder, limitándose a asentir y cambiar de tema. Esa tarde, en su despacho, Diego recibió una llamada de Carmen. Señor Navarro, Lucía regresará la próxima semana, informó. Necesita que organice algo más con el servicio de niñeras. Diego dudó. La idea de volver a la rutina con Lucía era reconfortante, pero también significaba menos excusas para pasar tiempo en el Encanto, aunque Isabel ya no estuviera allí. No. Gracias, Carmen. Clara y yo nos las arreglaremos hasta entonces, respondió. Carmen, siempre perceptiva, añadió. Clara mencionó que extraña a la señorita del restaurante. Quiere que reserve una mesa en el Encanto para esta semana. Podría ser bueno para ella. Diego sintió un nudo en el estómago. Tal vez, dijo, evasivo. Lo pensaré. Es cierto. Pero la idea de regresar a El Encanto sin Isabel le parecía vacía. En cambio, decidió enfocarse en Clara. Esa noche, en lugar de trabajar hasta tarde, llevó a Clara a la heladería de chicle con chispas, cumpliendo una promesa. Mientras ella devoraba su helado, Diego la observó, maravillado por su resiliencia. Papi, ¿crees que Isabel está pintando mariposas en Barcelona? Preguntó Clara, con la boca manchada de azul. Tal vez, respondió Diego, sonriendo, o restaurando cuadros antiguos que parecen mariposas. Clara rió, y por un momento, Diego sintió que estaban reconstruyendo su vínculo, paso a paso. Sin embargo, la culpa seguía acechándolo. Esa noche, mientras Clara dormía, Diego abrió el álbum de fotos de su boda con Laura. Cada imagen era un recordatorio de su amor, de los planes que habían hecho, de la vida que la enfermedad les robó. Te extraño cada día, susurró a una foto de Laura sonriendo en su vestido blanco. Pero Clara necesita más que recuerdos. Y yo, no sé si estoy listo para seguir adelante. Cerró el álbum, sintiendo una paz agridulce. Por primera vez, hablar con Laura no lo sumió en la desesperación, sino en una calma reflexiva. Quizás, como había dicho Isabel, la tristeza era solo otra forma de amor. Los días se convirtieron en semanas, y los correos con Isabel evolucionaron a videollamadas. La primera fue torpe, con Clara dominando la conversación, mostrando dibujos y contando historias de la escuela. Pero después,
Cuando Clara se iba a dormir, Diego e Isabel hablaban durante horas, compartiendo sus vidas. Isabel le contó sobre su pasión por restaurar arte, su infancia en un pueblo de Galicia, la pérdida de su madre a los 15 años. Diego, a su vez, habló de Laura, del dolor de su muerte, de su lucha por ser un buen padre. A veces siento que estoy fallando a Clara, confesó una noche, su voz quebrándose. Trabajo tanto que olvido estar presente. Pero sin. Isabel, desde la pantalla, lo miró con comprensión. No le estás fallando. Diego, Clara te adora. Solo necesita verte. No al empresario, sino al hombre que la arropa y le cuenta historias. Sus palabras lo impactaron, recordándole la promesa que le había hecho a Clara. ¿Y tú?, preguntó Diego, impulsado por un coraje inesperado. ¿Qué necesitas para estar presente en tu propia vida? Isabel rió, sorprendida. Esa es una buena pregunta. Supongo que estoy aprendiendo. Como tú. Restaurar arte es mi forma de encontrar sentido, pero a veces me pregunto si me estoy escondiendo detrás de los lienzos. Ensa. Las conversaciones se volvieron un ritual semanal, un ancla en la vida de Diego. Clara, siempre incluida al principio, se emocionaba al ver a Isabel, pero Diego notaba que las videollamadas también lo cambiaban a él. Por primera vez en 2 años, sentía que estaba viviendo, no solo sobreviviendo. Sin embargo, la culpa persistía. Una noche, después de una videollamada, Clara preguntó, «Papi, ¿Isabel será nuestra amiga para siempre?» Diego dudó, consciente de lo frágil que era esa conexión a distancia. «Eso espero, princesa», respondió. «Pero a veces, las personas se van, como las mariposas». Clara frunció el ceño. «Las mariposas vuelven». Isabel dijo que intentaría volver. «Estelenusta». Esa promesa de Isabel resonó en Diego. Volvería. ¿Y qué significaría eso para ellos? La idea de un futuro con ella lo llenaba de esperanza y temor. No quería reemplazar a Laura, pero no podía negar que Isabel había traído luz a su vida. Decidió escribirle un correo más personal. Sin Clara. Isabel, gracias por hacer que Clara sonría y por recordarme que hay más en la vida que el trabajo. No sé qué significa esto, pero quiero seguir descubriéndolo contigo. La respuesta llegó al día siguiente. Diego, tú y Clara también me han cambiado. No sé a dónde nos llevará esto, pero estoy dispuesta a explorarlo, paso a paso. El viernes siguiente, Diego llevó a Clara a El Encanto. Aunque Isabel no estuviera, la mesa habitual, con su vista a la plaza, seguía siendo un lugar de consuelo. Clara dibujaba mariposas, mientras Diego trabajaba, pero su mente estaba en Barcelona. El Maitre, al notar la ausencia de Isabel, comentó: «La señorita Isabel dejó una nota para Clara antes de irse». Le entregó un sobre con un dibujo de una mariposa y una carta. «Querida Clara, sigue dibujando mariposas y siendo la niña valiente que eres. Espero verte pronto. Con cariño, Isabel». Clara abrazó la carta, y Diego sintió una punzada de gratitud y añoranza. Semanas después, Carmen informó que Lucía había regresado. «¿Quiere que organice su horario con ella?», preguntó. Diego dudó. «No del todo. Clara y yo seguiremos yendo a El Encanto algunas tardes. Es bueno para nosotros». Carmen sonrió, como si entendiera más de lo que Diego decía. Esa noche, durante otra videollamada, Isabel mostró a Clara una pintura que estaba restaurando. Un ángel con alas que parecían de mariposa. «Es como tú, Clara», dijo Isabel. «Un ángel que ilumina a todos». Clara rió.
pero Diego notó la emoción en los ojos de Isabel. Cuando Clara se fue a dormir, Isabel dijo: «Diego, he estado pensando, cuando termine mi programa en Barcelona, me gustaría volver a Madrid. No solo por el trabajo, sino por ustedes. Está Lourdes más». Diego sintió que su corazón se aceleraba. «Nos encantaría eso», respondió, su voz más ronca de lo habitual. «Clara te extraña. Y yo también». Isabel sonrió, y en su mirada había una promesa tácita. Los meses pasaron, con videollamadas cada vez más frecuentes. Diego comenzó a llevar a Clara a más actividades: museos, parques, la heladería. Cada experiencia era un recordatorio de su promesa de ser un equipo. Pero también, en cada mensaje de Isabel, encontraba un nuevo motivo para esperar. Una noche, mientras Clara dormía, Diego escribió: «Isabel, no sé si estoy listo para lo que viene, pero quiero que seas parte de nuestra vida, no como un reemplazo, sino como algo nuevo». La respuesta de Isabel llegó al amanecer: «Diego, no quiero reemplazar a nadie. Quiero construir algo contigo y Clara, algo que sea nuestro». 6 meses después, el aeropuerto de Madrid bullía de actividad. Clara, con un cartel de mariposas y brillantina que decía: «Bienvenida, Isabel», saltaba de emoción. «¿Crees que me reconocerá así, papi?», preguntó. «Estoy seguro», respondió Diego, ajustando su corbata, nervioso, cuando Isabel apareció, bronceada por el sol mediterráneo. Clara corrió a abrazarla. «Mi pequeña mariposa», exclamó Isabel, levantándola. Luego miró a Diego, y sus ojos se encontraron en un silencio cargado de promesas. «Bienvenida a casa», dijo Diego, su voz temblando. «Es bueno estar de vuelta», respondió Isabel, tomando su mano y la de Clara. Mientras caminaban hacia la salida, Clara entre ellos, Diego supo que no estaba traicionando a Laura. Estaba honrando su amor al permitirse vivir de nuevo, con Clara como su estrella y Isabel como una mariposa que había vuelto a su hogar. La historia, que comenzó con una promesa en una cama decorada con lunas, se había transformado en algo nuevo. Un capítulo lleno de amor, esperanza y la certeza de que, como las mariposas, podían transformarse sin perder lo que los definía. ¿Crees que puedes construir una familia con alguien nuevo sin traicionar a mamá?, preguntó Clara, con sus grandes ojos verdes fijos en Diego mientras sostenía su osito de peluche. Su voz temblando con una mezcla de curiosidad y temor. La pregunta, pronunciada en la quietud de su habitación decorada con estrellas y lunas, golpeó a Diego Navarro como un trueno, dejándolo sin palabras. Habían pasado 6 meses desde el regreso de Isabel, y aunque su relación con ella había florecido lentamente, la duda de Clara era un recordatorio de las heridas que aún no sanaban. «Clara, mi amor», respondió Diego, sentándose a su lado, su corazón dividido entre la culpa y la esperanza. «Nadie reemplazará a mamá. Pero Isabel, ella no está aquí para tomar su lugar, sino para ser parte de nuestra vida, de nuestro equipo». Clara lo miró, evaluando sus palabras, y el silencio que siguió fue un delicado equilibrio entre el pasado que los ataba y el futuro que comenzaban a construir. Los últimos 6 meses habían sido una danza de emociones para Diego, Clara e Isabel. Desde aquel reencuentro en el aeropuerto, donde Clara había corrido hacia Isabel con un cartel lleno de mariposas, los tres habían comenzado a tejer una relación que era tan frágil como esperanzadora. Isabel se había instalado en Madrid, aceptando un puesto como restauradora en el Museo del Prado, un sueño que había perseguido durante años. Diego, por su parte, había ajustado su vida para priorizar a Clara.
reduciendo las horas en Navarro Holdings y delegando responsabilidades a su equipo. Las tardes en el Encanto se habían convertido en un recuerdo querido, reemplazadas por paseos en el Parque del Retiro, visitas a museos y noches en casa, donde Clara mostraba sus dibujos a Isabel, quien los elogiaba con entusiasmo genuino. «Mira, Isabel, esta mariposa tiene tus colores favoritos», exclamó Clara una tarde, mostrando un dibujo lleno de tonos verdes y dorados. Isabel, sentada en el sofá de la mansión, sonrió, tomando el dibujo con cuidado. «Es una obra maestra, Clara. Deberías exponerla en el Prado», bromeó, haciendo reír a la niña. Diego, desde la cocina preparando una merienda, observó la escena con una mezcla de gratitud y asombro. Isabel no solo había traído luz a su vida, sino que se había convertido en una presencia constante para Clara. Alguien que la escuchaba, la entendía y la hacía sentir especial. Pero cada paso hacia esa nueva dinámica venía acompañado de un eco de culpa. Estaba traicionando a Laura al permitir que Isabel ocupara un lugar en su hogar. La pregunta de Clara esa noche no era la primera señal de su inquietud. Días antes, había preguntado: «Papi, ¿Isabel vivirá con nosotros como mamá?». Diego había evadido la respuesta, diciendo que eran amigos especiales, pero la mirada de Clara dejaba claro que no estaba del todo convencida. Ahora, enfrentado a su pregunta directa, Diego sabía que necesitaba ser honesto. «Clara, mamá siempre será parte de nosotros», dijo, tomando su mano. «Cada vez que miras al cielo y ves una estrella, es ella cuidándote. Pero el amor no se agota. Podemos querer a Isabel sin dejar de querer a mamá». Clara frunció el ceño, procesando sus palabras. «¿Entonces Isabel es como una tía?», preguntó, buscando una categoría que entendiera. Diego sonrió, aunque la pregunta lo desarmó. «Algo así, pero más especial. Es alguien que nos quiere y a quien queremos. Y si algún día se convierte en parte de nuestra familia, será porque todos lo decidimos juntos, como equipo». Clara asintió lentamente, abrazando su osito. «Quiero que Isabel se quede», dijo finalmente, «pero no quiero que mamá se sienta triste en el cielo». Diego sintió un nudo en la garganta. «Mamá nunca estará triste si tú estás feliz, princesa». Ella querría que sonrieras. Clara pareció satisfecha, y tras un cuento más, se durmió, dejando a Diego con sus pensamientos. Esa noche, en su despacho, Diego abrió el álbum de fotos de Laura. Cada imagen era un recordatorio de su amor, pero también de la vida que aún tenía por delante. «Te prometí que Clara sería lo primero», susurró a una foto de Laura riendo en un picnic. «Y ahora estoy aprendiendo a vivir de nuevo. Espero que lo entiendas». Cerró el álbum, sintiendo una paz que no había sentido en años. Isabel no era un reemplazo. Era una nueva luz, una que complementaba el amor que aún llevaba por Laura. Decidió escribirle: «Isabel, gracias por ser parte de nuestro mundo. Clara te adora. Y yo estoy empezando a entender lo que significa tenerte en nuestras vidas». La respuesta llegó al amanecer. «Diego, Clara y tú sois mi hogar ahora. No quiero apresurar nada, pero estoy aquí, para los dos». Las palabras llenaron a Diego de una calidez que lo impulsó a seguir adelante. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños momentos que fortalecían su vínculo. Isabel pasaba más tiempo en la mansión, ayudando a Clara con sus deberes o enseñándole sobre arte. Una tarde, mientras pintaban juntas, Clara preguntó: «Isabel, ¿tú también tienes una mamá en el cielo?». Isabel, con una suavidad que conmovió a Diego, respondió: «Sí, mi mamá se fue cuando era joven,
pero me enseñó a ver el mundo como un cuadro lleno de colores. Y ahora lo comparto contigo. Clara sonrió, y Diego supo que Isabel estaba construyendo un lugar único en sus vidas. Sin embargo, no todo era sencillo. Una mañana, Carmen entró en su despacho con una noticia inesperada. Señor Navarro, la prensa ha publicado un artículo especulando sobre su relación con una restauradora de arte. Hay fotos de usted, Clara e Isabel en el retiro. Diego sintió un nudo en el estómago. Había sido cuidadoso. Pero los paparazzi siempre encontraban algo. ¿Qué dicen?, preguntó, temiendo la respuesta. Nada grave, respondió Carmen. Solo especulan si es una nueva relación. Pero mencionan a Clara, y pensé que querría saberlo. Diego asintió, preocupado por cómo esto afectaría a su hija. No quería que Clara enfrentara rumores antes de que entendiera la situación. Esa tarde, llevó a Clara al retiro para hablar. Sentados en un banco junto al estanque. Explicó, Clara, algunas personas han visto fotos nuestras con Isabel y están haciendo preguntas. Pero lo que importa es lo que nosotros sentimos. Clara lo miró, seria. ¿Dicen que Isabel es mi nueva mamá?, preguntó. Diego suspiró. Algunos podrían pensarlo, pero tú y yo sabemos la verdad. Isabel es nuestra amiga especial, y decidiremos juntos qué significa eso. Clara asintió. Me gusta Isabel, pero no quiero que la gente hable de mamá. Nadie hablará de mamá, prometió Diego. Ella siempre será nuestra estrella. Es de Narle. Esa noche, Diego invitó a Isabel a cenar en casa para discutir el artículo. No esperaba que esto sucediera tan pronto, admitió Isabel, preocupada. No quiero que Clara se sienta confundida. Diego tomó su mano. Un gesto que se había vuelto natural. Clara está bien, pero es protectora con la memoria de su madre. Y yo no quiero apresurar nada que no estés lista para enfrentar. Isabel sonrió, apretando su mano. Estoy lista para estar con ustedes, Diego, pero iremos a su ritmo, por Clara. La conversación, aunque difícil, fortaleció su conexión, como si enfrentar los rumores juntos los hubiera unido más. Los meses siguientes fueron un equilibrio entre la rutina y los momentos compartidos. Isabel se mudó a un apartamento cerca de la mansión, facilitando las visitas. Clara, cada vez más cómoda, comenzó a llamarla Isa, con cariño. Una tarde, mientras pintaban en el jardín, Clara dijo, Isa, si tú y papi se quieren, pueden casarse como en los cuentos. Isabel rió, mirando a Diego, que estaba cerca. En los cuentos, todo es más rápido, respondió. Pero, en la vida real, vamos paso a paso, como mariposas que encuentran su camino. Diego, conmovido, añadió, y siempre seremos un equipo. Clara, tú, Isa y yo. Estar es bien a la estancia. Un año después, en una luminosa mañana de primavera, Diego, Clara e Isabel estaban en el prado, admirando una pintura renacentista que Isabel había restaurado. Es como si le hubieras dado vida de nuevo, dijo Clara, fascinada. Como tú con nosotras, añadió Diego, su voz baja pero cargada de emoción. Isabel sonrió, sus ojos brillando. Ustedes me dieron un hogar, respondió. Esa noche, en la mansión, Clara sorprendió a ambos al entregarles un dibujo, los tres como mariposas volando juntas, con una estrella brillante en el cielo. Es mamá, cuidándonos, explicó Clara. Diego e Isabel, con lágrimas en los ojos, se abrazaron, sabiendo que Laura seguía siendo parte de ellos. Mientras Clara dormía,
Diego e Isabel se sentaron en el sofá, contemplando el dibujo. Nunca pensé que encontraría esto, confesó Diego. Un amor que no reemplaza, sino que suma. Isabel tomó su mano. Yo tampoco. Pero Clara y tú sois mi lienzo favorito. Se besaron suavemente. Un beso que sellaba un capítulo nuevo. La historia que comenzó con una promesa en una cama decorada con lunas había evolucionado en una familia única, tejida con amor, recuerdos y la certeza de que, como las mariposas, podían transformarse sin perder su esencia. Muchas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Tu apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbete al canal para que podamos compartir más historias significativas.